Saludos, amado amigo, amado hermano. Saludos, amado amigo, amado hermano. Dios te bendiga. Estamos aquí en un nuevo video acerca de la palabra de Dios y hoy estaremos hablando acerca de un tema titulado Desilusión con Dios. Yo sé que es un tema delicado y todo eso, impactante, desafiante, quizás novedoso para uno, pero hoy estaremos hablando de ese tema y estaremos leyendo un pasaje, verso 17 del Salmo 40 del Salmo David, que se lea la gloria de Dios. Dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Así que yo quería estar hablando acerca de este tema en esta hora, desilusión con Dios, porque yo estaba leyendo un libro titulado de así mismo Desilusión con Dios, de Philip Yancey. Este libro trata de la experiencia de un joven que quedó, un joven universitario de una universidad cristiana en Estados Unidos, que quería publicar un libro acerca del libro de Job. Y para hacer la historia corta, uno de los profesores le dijo de que uno de los trabajos, el trabajo que había hecho era un trabajo publicable. Se lo mencionó al autor del libro, y el autor del libro dijo, no estaba muy entusiasmado con la idea, pero cuando vio el manuscrito concordó con el profesor y días antes de la publicación, el joven le dice que se quiere reunir con el profesor para decirle, y se reunieron, ¿verdad? Y él le dice, trataba de cómo decirle al profesor las cosas, pero como una chimenea explotó y dijo: yo no quiero publicar ese libro porque yo ya no creo en Dios y yo creo que yo odio a Dios, dijo este joven. Y el profesor, el autor dice que se quedó impasible, no dio ninguna reacción, pero estaba muy interesado en saber de por qué esta persona pues pensaba así. Y entonces él le dice de que él pasó por una concatenación de desgracia. Él comenzó a orar, comenzó a clamar, comenzó para que sus padres no se divorciaran, y se divorciaron. Su novia lo dejó sin darle ninguna explicación y cortó toda comunicación con él de una manera repentina, y él comenzó a orar por otra serie de cosas. Y él dice: yo terminé odiando y dejando de creer en Dios porque yo puse mi confianza en Dios y Dios me había fallado. Así que el autor es muy importante. Yo lo menciono porque en el libro el autor hace un examen sistemático de la presencia de Dios en las Sagradas Escrituras, en el libro, para explicar la presencia de Dios, como las transiciones de cómo Dios se va a manifestar de la humanidad hasta Cristo, para contestar 3 preguntas que él formula en el libro, según la Biblia y según otras cosas. Pues 3 preguntas en las que basan las inquietudes de esta persona. Yo quiero hablar acerca del tema de la desilusión con Dios, porque hoy día se habla de Dios con algo que yo diría que se llama teofobia, que es el miedo a Dios. Es decir, de que realmente yo quiero decir de que a veces la gente como que no se atreve a quejarse delante de Dios, ni a decir cosas delante de Dios, porque la gente tiene miedo de que Dios se vengue de ellos. Yo no digo esto porque a lo mejor sí pueden que me pasen cosas, me boten del trabajo, me pasen cosas, las cosas no me salgan bien, etcétera. Y yo quiero decir de que una tercera parte de los salmos son lamentos. La mayor parte de los salmos son oraciones no contestadas. Hay otros salmos que son triunfalistas, otros no. Pero si usted lee el libro de los salmos con detenimiento, usted se va a dar cuenta que la mayor parte de los salmos son lamentos y desahogos delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada más la genuidad, la transparencia de nuestra vida que nuestra espiritualidad fingida. Así que realmente ya Dios nos conoce. No hay nada que a Dios de nosotros le pueda sorprender. No hay trabajo misionero, no hay trabajo evangelístico, no hay trabajo filantrópico que usted pueda realizar que sorprenda a Dios. Así que realmente ya Dios nos conoce. Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana, lo que yo voy a hacer en una semana, 10 años y en 30 años. Dios ya lo sabe, aunque yo no lo sé, Dios lo sabe. Dios sabe toda nuestra vida. Así que realmente el mismo rey David decía, aún no estaban, ¿verdad? Aún yo no había sido formado y ya estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Ya Dios sabía lo que David iba a vivir desde antes de haber nacido. Así que, y lo mismo con nosotros. Así que realmente el mismo rey David aquí en este salmo dice que aunque él esté afligido y necesitado, Dios piensa en él. Pero yo quiero hablar acerca de la desilusión con Dios. ¿Por qué la gente se desilusiona con Dios? Y yo digo de que realmente yo estoy muy consciente de las cosas que yo estoy haciendo al hablar del amor de Dios y la gracia de Dios, y yo estoy muy consciente del contexto del cual yo parte mi pensamiento
espiritual. Así que con esto quiero decirle que no es lo mismo hacer teología desde el lugar donde yo estoy que hacer teología en Auschwitz, un campo de concentración. Y ahí pues las circunstancias cambian, porque la vida te arroja preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios está permitiendo de que maten a mi familia? ¿Por qué yo voy a ser exterminado? ¿Por qué yo estoy en este lugar? ¿Por qué Dios está permitiendo que estas cosas me pasen a mí? No es lo mismo hacer teología en esos lugares como en Auschwitz o en un gulag de la Unión Soviética, en un campo de concentración en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hubo un campo de concentración contra japoneses, ciudadanos americanos que estuvieron ahí encerrados en custodia preventiva. Y yo creo que ahí jugó una parte del racismo, pero yo no voy a hablar del tema de racismo ahora, pero yo digo que jugó una parte del racismo porque no hicieron lo mismo con ciudadanos alemanes e italianos, no hicieron lo mismo con ciudadanos americanos de origen italiano y alemán. O sea, no, ellos no los encerraron en campos de concentración en custodia preventiva, pero sí a los japoneses. O sea, y yo digo que ahí jugó una parte de racismo, pero yo no, eso es otro tema de historia que si a usted le interesa, pues yo hago un video de eso, pues hacemos un video de historia, aunque esa no es la intención de este canal. Así que realmente no es lo mismo. Lo que yo quiero decir es que no es lo mismo hacer teología en un lugar de eso, hablar de Dios en un lugar de eso, estando en una situación semejante, que en la situación semejante en la que nos podemos encontrar usted y yo. O sea, realmente no es lo mismo hacer teología del amor de Dios en un sitio donde hay hambruna, o donde hay sequía, o donde hay dictaduras, o donde hay represión, o donde hay todas esas cosas que realmente represión contra la fe, que a lo mejor usted por ser cristiano está en peligro de muerte. O sea, no es lo mismo hacer teología allí que hacer teología en la situación en la que podamos estar usted y yo. Así que realmente yo estoy consciente de que uno no puede ser muy ligero al hacer teología y decir que como yo hago teología, como yo pienso, como yo estoy, pues así es como debe pensar todo el mundo, o así es como piensa todo el mundo. Y realmente eso no es cierto. Así que lo que nosotros, como dijo Jesús a Nicodemo, que nosotros hablamos de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. O sea, nuestras fronteras del conocimiento de espiritualidad están medidas según nuestras fronteras de conocimiento y experiencia que hemos tenido hasta ahora. Porque mientras más yo siga experimentando la presencia de Dios, más nuevas cosas van a venir a mi vida, y muchas de las cosas que a lo mejor pienso hoy van a cambiar. Algunas para bien y otras para mejor. Así que realmente yo creo que la desilusión con Dios viene cuando nosotros esperamos que las cosas pasen como querramos, como cuando nosotros tenemos en nuestra manera de pensar la idea que Dios puede actuar, pero según nuestros parámetros, según nuestra manera de pensar, según nuestros planes, nuestra realidad imaginaria. Y la cuestión es que realmente ahí yo creo que es donde entra la desilusión. En el caso de este joven pensó diciendo: si Dios es misericordioso, si Dios es compasivo, si Dios es amor, si Dios muestra gracia y misericordia, y yo estoy rogando a Dios para que mis padres no se divorcien, para que mi familia no se fragmente, pues Dios tiene que hacer algo, porque Él es amor, gracia y misericordia. Y yo creo que uno no puede, y yo creo que realmente ahí es donde entra la desilusión, porque cuando sucede lo que no esperamos, entonces nos saltan las preguntas y dicen: pero si Dios es amor y misericordioso, ¿por qué mis padres se divorciaron? ¿Por qué mi novia me dejó? ¿Por qué las cosas no me van bien? ¿Por qué las cosas no suceden como yo espero? ¿Por qué cuando espero una puerta abierta se me cierra la puerta? Y cuando espero que Dios abra otra puerta, se me cierra la puerta. Y cuando yo espero que Dios haga algo, Dios permanece en silencio. Y todas esas cosas comienzan a arrojar preguntas y a desafiar nuestra fe, porque realmente toda persona que está envuelto, ¿verdad?, en algún ministerio, o que está envuelto en la predicación, o que está envuelto, como en este caso de este joven universitario, en querer ser ministro, todas estas cosas les van a pasar. Uno no puede o no debe tomar esto como si esto fuera alguna sorpresa, porque realmente para uno poder atender a una congregación, para uno dirigir un ministerio, pues Dios te va a capacitar a través del dolor, a través de la aflicción, a través de todo eso,
porque las aflicciones muchas de las veces nos vuelven más compasivos al dolor humano. Pero una persona que no conoce el dolor, una persona que no conoce todas esas cosas, pues que no entiende muy bien lo que una persona está pasando. Y usted dice, pero ¿por qué usted dice eso? Porque el mismo apóstol Pablo dice, es más, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Para que quede sin ninguna duda de que yo no me estoy inventando las cosas. En 2 de Corintios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que realmente el dolor es la escuela que Dios usa para capacitar a sus futuros ministros. Así que realmente, porque en Estados Unidos yo fui testigo de que mucha de la gente que vive sin hogar, pues la gente dice, esa persona está así porque quiere. Y en Rusia también hay mucha gente sin hogar y es lo mismo, esa persona está ahí porque quiere. La culpa la tiene la persona, es como quien dice, es como que la gente, el que está en esa desgracia es porque eligió vivir así. Ese es el pensamiento de una persona que no comprende el dolor del otro ser humano y que no le interesa tampoco pensar en el dolor de otra persona. Pero realmente ese no es el ministerio al que Dios llama un ministro del Evangelio. Al contrario, el ministro del Evangelio ha sido llamado a tener empatía hacia el dolor humano, aunque a la sociedad en la que se desenvuelve no le interese. Pero esto no tiene que ver con la gente, esto tiene que ver con Dios. Así que realmente Dios utiliza el dolor pues para capacitarnos, así que en muchos de los casos. Ahora, volviendo al tema de la desilusión, realmente vamos a presentar un lamento como ejemplo, que es el Salmo 44, verso del 23 al 26, que dice: ¿Es legítimo quejarnos delante de Dios? Mire, si la respuesta a esa pregunta fuera no, yo tengo que cancelar una tercera parte de los salmos, que una tercera parte de los salmos son lamentos. Así que quejarse y lamentarse delante de Dios, porque Dios se agrada más de, como decíamos, ¿verdad? Y la mente no me falla, de que realmente Dios se agrada más de la espiritualidad, de la genuidad, que la espiritualidad fingida. Dios se agrada más que nosotros seamos genuinos delante de Él, que la espiritualidad fingida, que la teofobia, del miedo a Dios, de todas estas cosas. Dice, mira, y yo creo que esto es plena confianza delante de Dios, porque dice: despierta, porque duerme. Del capítulo 44, versos 23 26 dice: despierta, porque duerme, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. Dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión? El salmista aquí se sintió olvidado por Dios, como pudo sentirse este joven. Se sintió lejos de Dios, sintió a Dios lejos, como que a Dios no le importaba lo que estaba pasando. Y dice: porque nuestra alma, mire, y le explica a Dios, porque le explica a Dios con toda confianza la razón por la que se siente alejado, siente a Dios lejos. Porque su alma está agobiada hasta más no poder, hasta el polvo, y nuestro cuerpo, su salud, está postrada hasta la tierra. Dice: levántate para ayudarnos. Le dice a Dios, en otras palabras, le dice a Dios: Señor, deja de dormir, deja de alejarte y levántate para ayudarme y redímeme por causa de tu misericordia. En otras palabras, tanto el rey David como este salmista se amparan en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios viene del hebreo, la raíz de la misericordia de Dios del hebreo viene de mostrar afecto entrañable hacia alguien. No es la misericordia de Dios no es que Dios pasa por alto todas las malas acciones que yo estoy haciendo. Pero eso es una parte, eso es, yo diría que eso es la parte menos importante de la misericordia de Dios. Yo creo que es esencial, porque misericordia es cuando Dios cuando Dios no actúa como yo merezco, cuando uno falla, o cuando todos fallamos, cuando todos fallamos contra Dios. Así que, y Dios muestra misericordia en que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Al contrario, misericordia es darnos lo que nosotros no merecemos. Así que
Pero yo creo que esa es una facción menos importante de Dios. Y cuando Dios habla de la misericordia, y usted encontrará que cada vez que con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, es que Dios muestra amor entrañable. Dios muestra amor entrañable en el libro de Oseas hacia su pueblo, aunque su pueblo no le corresponda. Dios muestra amor entrañable. Y yo creo que en parte de la desilusión está, como acabo de mencionar, en que nosotros no comprendemos cómo Dios se siente. Es decir, de que el desilusionado en la relación entre Dios e Israel no era Israel. Israel no estaba desilusionado con Dios, al contrario. Dios era el enamorado herido que intentaba de 20.000 formas, con cuerdas de amor, había llamado a Israel, y ellos seguían yendo como por sus propios caminos. Y Dios en la creación se arriesgó, aprendió a ser padre. Porque Dios aprendió a ser padre en el sentido de que la humanidad ha sido rebelde contra Él. Y Él como Padre ha sido el que siempre ha buscado, estado detrás de la humanidad para que la humanidad se acerque a Él. Así que realmente, cuando hablamos del tema de la desilusión con Dios, a veces lo hablamos desde una perspectiva que nosotros nos encajonamos centralizados en nuestro dolor. Y Dios entiende nuestro dolor. Y está tan abierto el hecho de que podamos quejarnos delante de Dios como muchos de los salmistas lo hicieron. Pero realmente Dios quiere que en medio de todas esas cosas, en medio de la desilusión, de la lejanía que podamos sentir de Dios, hay esperanza. Y la esperanza está en la misericordia de Dios, porque David dice, como acabamos de leer, que aunque yo estoy afligido y necesitado, Dios pensará en mí. Cuando yo estoy afligido y necesitado, nadie piensa en mí. O sea, cuando uno está triste, cuando uno está afligido, cuando uno tiene el corazón acongojado, el alma angustiada, las amistades como que no nos buscan en ese momento. Y ni usted ni yo estaremos solos en esto. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Así que cuando usted no muestra signos de alegría, usted no muestra signos de entusiasmo, pues la gente como que tiende a alejarse de usted. Como que la gente ya no quiere como que llamarle mucho. Porque usted no es el mismo de antes. No nos llama la atención porque no es el mismo de antes. Usted me entiende. Así que, pero Dios pensará en mí. Es decir, Dios no se aleja de mí. Así que dice, el rey David dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Es decir, él identifica a su ayuda y libertador. Y le dice, Dios mío, no te tardes. Es decir, Dios mío, apresúrate a socorrerme. Es decir, de que ahí usted me dirá, pero ¿cómo yo, si estoy desilusionado con Dios, puedo poner mi esperanza en aquel que es la raíz de mi desilusión? Y yo le voy a decir algo, aunque parezca difícil de comprender, y aunque parezca difícil de aceptar, y aunque parezca difícil de asimilar, eso debemos hacer. Job, en el capítulo 13, verso 15, el mismo Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Vamos a leerlo para que después no digan que yo me estoy inventando las cosas. Digo, nadie dice eso, pero eso es yo acá diciendo de que, como, ¿verdad? Nadie dice de que yo me invento las cosas, porque yo soy muy veraz cuando uso la Biblia. Pero, y usted no me dejará mentir en eso, pero vamos a leerlo para que quede fuera de toda duda. Dice, Job dice en el verso 15 del capítulo 13, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Dice, que Job le dice a quién, a sus tres supuestos amigos. Menos mal que eran amigos, pero si llega a ser enemigo, bendito Dios. Pero el asunto es que Job les dice, aunque Dios me mate, si Él me resucita y me da vida, en Él espero. Cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando la gente se estaba yendo por la palabra de Jesús, que decían, dura es esta palabra, ¿y quién la puede oír? Que en realidad no era dura la palabra, Jesús simplemente estaba hablando del nuevo pacto. Hay muchos predicadores que usan ese texto para decir, no, yo bajo fuerte aquí como predicador, no, yo tengo palabra dura, porque si Jesús predicó la palabra dura, yo también me voy duro. Tenga cuidado con no caer, porque si cae, le van a dar duro como igual que predicó, porque sería contraproducente pasarle la mano a un predicador que predicó duro durante toda su vida y después cuando cae, tristemente está reclamando la misericordia que nunca predicó. Así que tenga cuidado con malinterpretar los pasajes. Así que, porque el apóstol Pablo dijo, si usted cree estar firme,
no se descuide, no sea que caiga. Y las caídas, y una caída, mientras más alto Dios lo lleve, hay que cuidarse más, porque mientras más alto uno cae, más duele la caída, mientras más alto uno está. Así que realmente, o mientras desde más alto uno cae. Así que realmente, no importa cuán lejos a Dios lleve a uno, uno siempre se tiene que cuidar. Aunque en el anonimato o en la fama, uno tiene que cuidarse. Así que realmente Jesús estaba hablando solo de nuevo pacto, pero el asunto es que se estaban yendo porque Jesús estaba hablando de la gracia y ellos estaban amparados, arraigados con la ley. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Y Pedro qué dijo? Pedro dijo unas palabras, yo creo que las palabras más sabias que dijo Pedro las dijo en ese momento. Señor, ¿a quién iremos? Si yo estoy desilusionado con Dios y yo comienzo a odiar a Dios y a atacar a Dios y a quejarme, y a atacar a Dios y odiar a Dios y a dejar de creer en Él, muy bien, eso podría ser una opción como en el caso de este joven. Pero si usted hiciera eso y no tiene a Dios, ¿a quién usted va a ir? ¿A quién usted va a ir? ¿A quién usted va? ¿A quién yo voy a ir? O sea, el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién yo voy a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, viviente que has venido al mundo. Esas fueron las palabras más sabias que el apóstol Pedro dijo en toda su vida. ¿A quién iremos? Cuando este joven se desilusionó con Dios y yo vi el testimonio de él y yo comprendí su dolor, pero yo me pregunté, ¿y a quién él fue? ¿A dónde él fue? Ok, dejó de creer a Dios, de verdad, o comenzó a odiar a Dios, comenzó a tener, verdad, se entiende el dolor, se entiende la reacción, se entiende se comprende su aflicción. Pero ¿a quién uno va a ir? O sea, ¿a quién usted va a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién? Entonces, y esa es la manera de que en medio del dolor, en medio de la desilusión, en medio del quebranto, en medio de la queja, mantener la esperanza. De que Dios no es malvado como Satanás. O sea, Dios no viene a hurtar, matar y destruir. Dios no está en nuestra contra. Dios está a nuestro favor. Cristo es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habitó en la persona de Cristo con nosotros. En la persona de Cristo Dios se hizo lo más cercano que pudo haber optado para estar más cercano a la humanidad. Así que realmente en medio de la desilusión con Dios, yo no tengo respuesta. A lo mejor usted me puede decir, mire, yo estoy pasando por unas cosas que usted no tiene ni idea. Yo se las he presentado delante de Dios y lo que reina es el silencio. Yo no soy quien para yo decirle a usted si usted está reaccionando bien o está reaccionando mal. Eso está de Dios en su relación de usted con Dios. Pero yo sí lo único que le puedo exhortar desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde las fronteras de mis conocimientos espirituales, basadas en las Escrituras y en lo que he logrado escudriñar hasta ahora, es que usted no pierda la esperanza. Porque si usted pierde la esperanza, lo habrá perdido todo. Así que, amado hermano, nada, amigo, amado, Dios te bendiga. Yo espero que este video te sea de bendición y que te motive a escudriñar más las Escrituras, a ir más allá de lo que te han enseñado, lo que has escuchado, ¿verdad? Y a ir más allá de lo que sabes ahora, y que realmente la relación con Dios no es una relación simple, porque a Dios yo no lo he visto, yo no lo puedo ver, yo no lo he tocado. Sin embargo, es una felicidad misteriosa, porque a pesar de no tener esos componentes, la presencia de Dios obra en nuestro interior, dando reacciones positivas que nosotros no habríamos encontrado si no hubiera sido a través de la oración. Así que realmente no tome por sentado, no diga es que eso va en contra de lo que a mí me enseñaron, porque la relación con Dios no es algo simple, ni ordinario, ni común. O sea, es algo sobrenatural, que realmente es un viaje es un viaje a lo sobrenatural. Eso es la oración. Así que realmente, y más, así que realmente yo espero que esto te motive, verdad, que este video te motive a más, a escudriñar más la palabra y mucho más. Yo espero que esto te motive, como decía. Y bueno, me despido. Feliz sábado, verdad, y un buen inicio de semana. Mañana domingo. Y como siempre, gracias por tu sintonía y Dios te bendiga.